la dejó sin decir palabra, rica y cruel. 3 años después, en un aeropuerto abarrotado, cruzó la mirada con un niño pequeño, sus propios ojos fijos en él. Alex Carter tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza, poder, inteligencia y encanto. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las revistas lo llamaban genio, los inversores lo consideraban un visionario, y la prensa lo etiquetaba como el soltero más codiciado de América. Pero aquellos que lo conocían personalmente, los pocos que se acercaron lo suficiente, a menudo usaban otras palabras: frío, reservado, distante. El amor, a los ojos de Alex, era una debilidad, una distracción. Las emociones eran pasivos. Había llegado tan lejos dependiendo únicamente de la lógica, la estrategia y el control. Y no tenía planes de cambiar. Emily Brooks no se parecía en nada a las mujeres que solían entrar y salir de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de medicina de 3er año que había crecido en un pequeño pueblo de Oregón. Se conocieron en una cena benéfica de la conferencia. Un accidente total. Ella no se suponía que estuviera allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que había cancelado a última hora. De alguna manera, Alex la notó entre un mar de invitados glamorosos y pulidos. Ella no estaba tratando de impresionar a nadie. Ella no estaba impresionada por él. Y eso le intrigó. Su relación no estaba destinada a durar, al menos no en su mente. Él no creía en la permanencia. Pero algo en la calma presencia de Emily lo atraía. Su risa lo ablandaba, sus preguntas lo hacían pensar, y su sinceridad desarmaba sus muros. Ella lo desafiaba de una manera que nadie más lo hacía. En el transcurso de varios meses, comenzaron a verse más y más. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se convirtieron en estancias más largas. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, una parte de él comenzó a sentir algo que no entendía: consuelo, seguridad, una extraña sensación de ser conocido. Pero entonces llegó el día que destrozó la ilusión. Estaba lloviendo. Ella llegó a su ático, empapada de pies a cabeza, con los ojos rojos. Sus manos temblaban mientras sostenía un trozo de papel doblado, una impresión de sus análisis de sangre. No tuvo que decir nada. Él ya lo sabía. Su silencio era más fuerte que las palabras. «Estoy embarazada», susurró finalmente, apenas audible. Alex se congeló. Parpadeó una vez, luego otra, como si intentara reiniciar su mente. El momento se alargó insoportablemente. «¿Cómo?», fue todo lo que dijo, no con ira, sino con incredulidad. «Yo no planeé esto, Alex. Estoy tan asustada como tú». Él se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando el horizonte. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el cristal como un reloj que hace tic-tac. «No puedo hacer esto», dijo, con la voz baja y fría. «Te dije desde el principio, no quiero una familia». «No tienes que involucrarte», dijo Emily rápidamente, tratando de mantenerse entera. «No estoy pidiendo nada. Solo pensé que merecías saberlo». «Ese fue tu error», dijo él bruscamente. Luego, después de una larga pausa, añadió: «Deberías irte». Ella lo miró, con los ojos llenos de incredulidad, pero él no se dio la vuelta.
No la miró ni una sola vez, mientras ella recogía su abrigo y se iba, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. A la mañana siguiente, cuando se despertó en su pequeño apartamento, no había ningún mensaje de él, ninguna disculpa, solo una silenciosa transferencia bancaria a su cuenta, una gran suma, fría e impersonal, sin asunto, sin nota, sin nombre. Emily se quedó mirando los números en su pantalla y sintió un nudo en el estómago. No era ayuda, era dinero para comprar su silencio. La última palabra de un hombre que ya había seguido adelante. Cerró la computadora portátil y se presionó la mano contra el vientre. Ya no había nadie más. Serían ella y el niño. Eso era todo. Y en una fría oficina con paredes de cristal en lo alto de la ciudad, Alex Carter volvió a sus hojas de cálculo y reuniones de la junta, borrándola de su mente como un archivo eliminado. Emily dejó la ciudad 2 semanas después de la noche que lo cambió todo. No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a sus amigos más cercanos. No quedaba nada para ella en ese lugar, ningún recuerdo que quisiera guardar, ningún lazo que quisiera mantener. El horizonte, antes emocionante, que solía quitarle el aliento, ahora solo la hacía sentir pequeña, como una sombra olvidada que pasa por la historia de otra persona. Empacó sus pocas pertenencias en silencio. Ya ni siquiera lloraba. El dolor se había asentado en algo más tranquilo ahora, algo más profundo. Vivía en sus huesos. Encontró un pequeño apartamento en un tranquilo pueblo del norte de California. No se parecía en nada a la vida que una vez tuvo. Las paredes eran delgadas, el calentador apenas funcionaba, y la ducha a veces se detenía a mitad del lavado. Pero el alquiler era bajo, y el vecindario era seguro, y esas eran las únicas 2 cosas que importaban ahora. Se inscribió en clases nocturnas para intentar mantenerse al día con su formación médica y tomó 2 trabajos a tiempo parcial, uno como camarera en un restaurante local y otro en el turno de noche en una farmacia. Dormir se convirtió en un lujo. Se movía a través de los días con determinación mecánica, impulsada por la creciente vida dentro de ella. El embarazo fue difícil. Había días en que sentía que su cuerpo ya no era suyo, como si perteneciera a alguna otra versión de sí misma que aún no había conocido. Las náuseas matutinas eran crueles, y el agotamiento era constante. No tenía a nadie en quien apoyarse, en realidad. Había momentos, sola en su pequeño colchón, escuchando los sonidos de sus vecinos a través de las paredes, en que la soledad se sentía insoportable, como una mano invisible y pesada presionando sobre su pecho. Pero incluso en los peores días, nunca dudó de su elección. Ni una sola vez. Cuando vio por primera vez al bebé en la pantalla del ultrasonido, algo dentro de ella cambió. No por miedo, sino por asombro. Ese pequeño aleteo, ese latido como un susurro, era real. Él era real. Su hijo. Su razón para seguir adelante. Dio a luz en una fría tarde a principios de marzo. No había nadie allí para tomarle la mano, nadie esperando en el pasillo. Se mordió el labio durante las contracciones, respirando a través del dolor mientras las enfermeras se movían a su alrededor con profesional desapego. Cuando el bebé finalmente llegó, gritando, con la cara roja y hermoso, lo abrazó contra su pecho y lloró más fuerte de lo que lo había hecho en años. No por tristeza, sino por el desbordante torrente de algo que no había sentido en mucho tiempo. Amor, feroz e incondicional. Lo llamó Lucas. El nombre se le había ocurrido semanas antes, mientras caminaba a casa desde el trabajo bajo un cielo lleno de estrellas.
Lo había susurrado al aire frío, insegura de si él podía oírla todavía, pero segura de que sería el suyo. Lucas Brooks. Una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Su hijo. Lucas tenía el pelo oscuro y espeso desde el momento en que nació, pero lo que le quitó el aliento fueron sus ojos, azules, brillantes, imposibles. Tan azules que era casi doloroso mirarlos. Ojos que no le pertenecían a ella. Ojos que había intentado olvidar. La primera vez que la miró con esos ojos, sintió que algo se partía dentro de ella, una mezcla de dolor y asombro. Él no pidió nacer con esos ojos, y ella no pidió que le recordaran cada día al hombre que se los había dado. Pero ahí estaba, la verdad escrita en su ADN. Emily aprendió rápidamente a vivir con menos. Ropa de bebé de tiendas de segunda mano. Clínicas gratuitas en lugar de médicos privados. Aprendió a envolver a un niño que lloraba con una mano, mientras volteaba panqueques con la otra. Estudiaba mientras él dormía la siesta en su regazo y tomaba exámenes funcionando con 3 horas de sueño. Cada dólar importaba. Cada hora estaba contabilizada. A veces se quedaba mirando a Lucas mientras dormía, sus pestañas rozando sus mejillas, y se preguntaba cómo algo tan perfecto había surgido de algo tan roto. El pueblo se hizo familiar. La gente del restaurante empezó a conocer su nombre. Una pareja de ancianos, 2 pisos más arriba, se ofreció a cuidar a Lucas cuando sus turnos se superponían. Nunca le contó a nadie sobre su pasado, ni sobre el hombre que se había ido, ni sobre el ático, ni el dinero, ni el silencio que siguió. Esa parte de su historia no pertenecía a este lugar. La había enterrado profundamente y había construido un mundo nuevo encima, frágil, tal vez, pero suyo. A medida que Lucas empezó a gatear, luego a caminar, luego a decir sus primeras palabras, Emily encontró trozos de alegría de nuevo. No el tipo de alegría ruidosa y abrumadora. Alegría más suave, en la forma en que decía «mamá» en medio de la noche, o en la forma en que aplaudía cada vez que veía un perro, o en la forma en que se reía cuando bailaban con música en la cocina. Estaba creciendo rápido, con una curiosidad salvaje y una sonrisa que podía derretir incluso sus días más difíciles. Él era la luz que la sacaba de la cama cada mañana, el ancla que la mantenía en tierra cuando quería rendirse. Y sin embargo, había momentos en que se sorprendía mirándolo un segundo de más. Momentos en que veía no solo a su hijo, sino un reflejo de otra persona, un hombre al que una vez había amado o creyó amar. Un hombre que ni siquiera había visto la cara de su hijo. A veces se preguntaba qué pensaría él si viera a Lucas, si se reconocería a sí mismo, si le importaría. Pero esos eran pensamientos peligrosos, pensamientos que abrían heridas que ella se había esforzado demasiado en cerrar. Así que los apartó y besó la frente de su hijo y se recordó a sí misma. Esta vida, este niño, este viaje, ahora era suyo, y solo suyo. El aeropuerto estaba abarrotado esa mañana, vibrando con el tipo de caos apenas controlado que solo un lunes podía traer. La gente se apresuraba en todas direcciones, arrastrando maletas, acunando tazas de café, revisando teléfonos como salvavidas. Alex Carter se movía a través de todo como un fantasma en un traje a medida, decidido y desconectado, como si nada de eso realmente lo afectara. Había volado más millas en el último año de las que podía contar, y los aeropuertos hacía tiempo que habían perdido cualquier sensación de novedad
o significado. Eran simplemente pasillos entre acuerdos, salas de espera entre salas de juntas. Hoy no era diferente. Su vuelo a Londres se había retrasado 40 minutos y ya había recorrido el salón privado 2 veces antes de decidir salir a la Concourse General en busca de un café mejor. No estaba de buen humor. La reunión en Londres era crítica y odiaba los retrasos. Odiaba cualquier cosa que interrumpiera la estructura firmemente establecida de sus días. Esa estructura mantenía todo bajo control, mantenía los pensamientos enterrados, mantenía su mente en el trabajo. La interrupción significaba reflexión, y él no tenía tiempo para eso. Hizo fila en una cafetería cerca de la puerta 27, con los ojos en su teléfono, medio escuchando al hombre delante de él discutir con un barista sobre la leche de avena. El murmullo de las conversaciones se mezclaba en un único ruido constante, ruido blanco que Alex había aprendido a ignorar. Pero entonces algo se abrió paso, una risa, no ruidosa ni estridente, sino brillante, inconfundiblemente infantil. Por una razón que no podía explicar, hizo que levantara la vista del teléfono. En una mesa junto a la ventana estaba sentado un niño pequeño, tal vez de 3 años, encaramado en uno de los taburetes altos, con una caja de zumo frente a él. Sus pies colgaban libremente, demasiado cortos para llegar al suelo. Se estaba riendo de algo, algo simple, algo inocente, tal vez la forma en que su pajita de zumo burbujeaba. Su pelo era oscuro y rebelde, cayendo ligeramente sobre su frente. Pero lo que detuvo a Alex en seco, lo que le sacó el aliento por completo, fueron los ojos del niño. Eran azules, no solo azules, sus azules, ese tono particular, penetrante, claro como el hielo, que había hecho que los extraños comentaran desde que era adolescente. Ese tono que nadie en su familia compartía. Eso siempre lo había distinguido. Se quedó mirando, incapaz de moverse, mientras el niño miraba hacia la ventana y la luz de la mañana captaba el color por completo. Era como mirarse en un espejo encogido por el tiempo. No oyó al barista anunciar el siguiente pedido. No se dio cuenta de que había salido de la fila. Su teléfono se atenuó en su mano, olvidado. Siguió mirando, y entonces apareció ella. Una mujer se acercó al niño con una servilleta en la mano, limpiando suavemente una gota de zumo de su barbilla. Se inclinó y le susurró algo, y el niño volvió a reírse. Ella estaba girada ligeramente, solo de perfil, pero incluso después de todo este tiempo, después de todo, él la reconoció. Emily. Su corazón comenzó a palpitar, y no de una manera que le gustara. No era anticipación, era pánico, culpa, incredulidad. Ella se veía diferente. Su pelo era más largo ahora, más oscuro, recogido sin apretar. No llevaba maquillaje, pantalones vaqueros sencillos, un suéter de gran tamaño. Había algo en su postura, cansada, pero firme, que le decía que se había convertido en alguien completamente nuevo. Y sin embargo, debajo de todo, seguía siendo ella. La chica que una vez había abrazado, la chica que había dejado. No podía moverse. Sus pies estaban clavados en el suelo, su cuerpo congelado en un extraño y tembloroso silencio. El niño era suyo, por supuesto que lo era. Y si el niño tenía esos ojos, sus ojos, eso significaba solo una cosa. Tenía un hijo. Durante unos segundos, todo el ruido a su alrededor desapareció.
Solo eran ellos. Solo esa imagen, madre e hijo, como un fotograma arrancado de la vida de otra persona, una vida de la que se había alejado sin saber lo que estaba perdiendo. Emily se giró entonces. Debe haber sentido su mirada, esa extraña sensación de ser observada. Sus ojos lo encontraron. Por un momento, ninguno de los dos reaccionó. Su expresión no cambió. Ella no se quedó sin aliento, ni gritó. No dejó caer la caja de zumo, ni tropezó conmocionada. Simplemente lo miró. Su rostro indescifrable, pero su cuerpo se quedó inmóvil. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre el hombro del niño. Alex finalmente dio un paso adelante, lentamente, como acercándose al borde de un acantilado. «Emily», dijo, su voz seca y más baja de lo que pretendía. No se sentía real escuchar su nombre en voz alta después de tanto tiempo. Ella se enderezó. «¿Qué haces aquí?» Su tono era tranquilo pero agudo, como una puerta entreabierta con una cadena aún puesta. «Yo», miró al niño, luego de vuelta a ella. «Estaba tomando café. Mi vuelo está retrasado». Sus ojos se entrecerraron. «Claro que sí». Él dudó. «Es él, tuyo». Ella miró al niño, que ahora estaba distraído por un pequeño camión de juguete en su mano. «Es mío», dijo, con la voz suave pero firme. Alex tragó. «Tiene mis ojos». Ella no respondió de inmediato. Luego, finalmente, se encontró con su mirada de nuevo y dijo: «Sí, y llora con los míos». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, luchando por decir algo, cualquier cosa. «Yo no lo sabía», logró decir. «Tú no querías saberlo». Su voz se quebró solo ligeramente, la única traición de su emoción. «Y ahora lo sabes». «¿Y qué?» Él la miró de verdad. Era más fuerte de lo que recordaba, no más fría, sino más aguda, forjada por algo que él no podía empezar a comprender. Se había convertido en una mujer que había caminado a través del fuego y había seguido caminando. «Yo solo…» hizo una pausa, perdido. «No pensé que te volvería a ver». «Bueno», dijo ella, agachándose para recoger su bolso. «Ahora lo has hecho». Él observó cómo ella tomaba la mano del niño, la mano de su hijo, y se daba la vuelta para marcharse. El niño ni siquiera miró hacia atrás, pero Alex se quedó allí, enraizado en el lugar, su corazón vaciado por el peso de la realización. Por primera vez en su vida, no estaba mirando números o gráficos o contratos. No estaba mirando un futuro de éxito o legado. Estaba mirando todo lo que había dejado de lado, y tenía ojos exactamente como los suyos. Alex no durmió esa noche. Se sentó en el rincón oscuro de su ático, las luces de la ciudad parpadeando a través de las altas ventanas, como recordatorios distantes de un mundo del que ya no se sentía parte. El encuentro en el aeropuerto se repetía en su mente una y otra vez, con la claridad de una pesadilla que se negaba a desvanecerse. Seguía viendo la cara del niño, esos ojos azules imposibles e innegables, mirando por la ventana, sin ser consciente de que el hombre que le había dado la mitad de su existencia estaba a solo unos pasos. Y luego estaba Emily, mucho más vieja en su silencio, mucho más fuerte en su quietud, cargando con el peso de algo que a él nunca se le había pedido cargar. Seguía escuchando sus palabras, especialmente las últimas. «Tiene tus ojos y llora con los míos». Esa frase resonaba en su pecho como un gancho arrastrándose sobre piel abierta.
Alex siempre había creído que el pasado podía ser superado si se movía lo suficientemente rápido, trabajaba lo suficiente, se mantenía lo suficientemente lejos. Se había convencido a sí mismo de que algunas decisiones simplemente desaparecían con el tiempo, que si dejabas algo atrás lo suficientemente pronto, no te seguiría. Pero se había equivocado. No solo había abandonado a una mujer, había abandonado una vida que había seguido creciendo sin él, una vida que había aprendido a caminar, a hablar, a reír, una vida con sus ojos y las historias para dormir de otra persona. A la mañana siguiente, después de una noche sin descanso, Alex canceló su vuelo a Londres. No le importaron las reuniones ni los correos electrónicos furiosos que le envió su asistente después de que se perdió su hora de embarque. Por primera vez en años, los negocios se sentían distantes, irrelevantes. Lo que siempre había sido su propósito ahora se sentía como una tapadera, como un caparazón bellamente pulido que escondía algo vacío. No estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer, pero sabía que no podía fingir que no los había visto. Ya no. Pasó los días siguientes tratando de encontrarla. Había desaparecido de nuevo. Ni número de teléfono, ni dirección. Nada de su antigua vida que pudiera llevarlo a ella. Llamó a gente con la que no había hablado en años. Siguió pistas falsas. Rastreó registros públicos sin suerte. Cada rastro se enfriaba. Era como si se hubiera borrado a sí misma por completo después del día en que salió de su apartamento con lágrimas en los ojos y una mano en el estómago. Y tal vez lo había hecho. Tal vez ella ya sabía entonces que él no la seguiría. Que él no era el tipo de hombre que persigue lo que importa. Pero ahora, todo había cambiado. Fue por pura casualidad, el destino, tal vez que la volvió a ver. Durante días después del aeropuerto, había ido a una pequeña librería en la ciudad, desesperado por cualquier distracción. Estaba de pie cerca de la sección infantil, hojeando sin pensar en un libro que en realidad no estaba leyendo, cuando escuchó una risa pequeña y familiar. Una risa que solo había escuchado una vez antes. Se giró lentamente. Emily estaba a unos metros de distancia, agachada junto a una estantería, ayudando al niño, Lucas, a alcanzar un libro ilustrado. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y llevaba una sudadera descolorida con un desgarro cerca de la manga. Pero se veía hermosa de una manera que le apretó la garganta. El niño estaba animado, agitando un libro sobre dinosaurios en el aire, y ella se estaba riendo suavemente, bromeando gentilmente con él. Era tan doméstico, tan natural, tan completo, y nada de eso lo incluía a él. Dio un paso adelante, inseguro, asustado. Emily se giró. En el momento en que lo vio, su rostro decayó. No con miedo, sino con agotamiento, como si se hubiera estado preparando para este momento exacto y hubiera esperado que no llegara. «Necesitamos hablar», dijo Alex en voz baja, su voz rompiendo la frágil paz entre ellos. Ella miró a Lucas, luego de vuelta a Alex. Aquí no. Había una pequeña cafetería al lado de la librería. Se sentaron afuera, el viento tirando de las servilletas y enfriando el aire entre ellos. Lucas se quedó dentro con una amable cajera, felizmente ocupado con un muffin y crayones. Emily sorbió su café lentamente, evitando sus ojos. «No estoy aquí para quitarte nada», dijo Alex, inseguro de qué más decir. «Yo solo no lo sabía». «Sabías lo suficiente como para irte», respondió ella sin mirarlo. «Tenía miedo», admitió.
No crecí con una familia que me hiciera creer que podía ser algo más que lo que soy. Mi padre era... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Era cruel, y pensé que lo mejor que podía hacer era irme antes de arruinarte, antes de arruinarlo a él. Emily lo miró finalmente. Sus ojos estaban cansados, marcados por años de sueño perdido y maternidad en solitario, pero estaban claros. Y sin embargo, irte no nos salvó de la ruina. Pasé por todo sola. Visitas al médico, el parto, noches sin dormir, fiebres, pánico, alegría, primeros pasos, primeras palabras. Todo. Sola. Alex asintió. Lo sé, y no estoy pidiendo perdón. No lo espero, pero quiero entenderlo. Ser parte de su vida de alguna manera. Si me lo permites. Las manos de Emily se apretaron alrededor de su taza. ¿Sabes lo que me preguntó la semana pasada? Vio a otro niño con su padre en el parque y me preguntó por qué él no tenía uno. ¿Sabes cuántas veces pero no pudo hablar? Ella continuó. ¿Y ahora? De repente, estás aquí y crees que puedes aparecer y arreglar las cosas con café y buenas intenciones? No es así como funciona esto. Él no es una idea, Alex. Es una persona pequeña con un corazón que se magulla fácilmente. No quiero lastimarlo, dijo, con la voz baja. Solo quiero conocerlo. Se sentaron en silencio durante un largo rato. La gente pasaba por la calle, completamente ajena a la guerra silenciosa que se desarrollaba entre dos personas, y todas las palabras que habían quedado sin decir durante demasiado tiempo. Finalmente, Emily habló. Él no sabe quién eres. Para él, solo eres un extraño. Si te permito acercarte a él, y luego desapareces de nuevo, lo destrozará. Así que si hablas en serio, si de verdad quieres ser parte de su vida, no es algo en lo que puedas entrar a la ligera. Alex la miró de verdad, y asintió. No me voy a ir de nuevo. Ella lo estudió por un momento más, y algo en sus ojos, algo pesado, se movió. No perdón, no confianza, pero tal vez el primer grano de algo nuevo. Una oportunidad. Puedes verlo, dijo en voz baja, pero solo como un amigo, al principio, y solo si lo dices en serio. Él asintió de nuevo, casi con miedo a respirar. Ella se levantó y caminó hacia la ventana de la librería. Dentro, Lucas saludó emocionado a través del cristal, sosteniendo un dibujo que había hecho. Alex se giró y siguió su mirada, y por primera vez no vio solo el pasado o la culpa o el arrepentimiento, sino el futuro. Y en ese momento, algo se abrió en su pecho, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. No redención, todavía no, pero el comienzo de un camino que podría llevar allí. En las semanas que siguieron, Alex entró en un mundo que nunca había imaginado para sí mismo. Un mundo de libros de cuentos y dedos pegajosos, calcetines disparejos y horarios de siesta impredecibles. Era un lugar donde el tiempo se ralentizaba, donde las horas se medían no en plazos o tendencias del mercado, sino en derrames de zumo, risas y las 1000 pequeñas preguntas de un niño curioso. Emily mantuvo su palabra, pero mantuvo sus límites firmes. Le permitió visitar a Lucas en el parque los sábados, a veces en la biblioteca durante la hora de lectura, siempre en público, siempre supervisado. Nunca lo presentó como el padre de Lucas. Al principio, simplemente decía, «Este es mi amigo, Alex». Y Alex, que una vez había negociado contratos de miles de millones de dólares sin inmutarse, sentía que se le cerraba la garganta cada vez que lo escuchaba.
Aprendió a acercarse suavemente, lentamente, con una paciencia que no sabía que tenía. Lucas fue tímido al principio, más interesado en construir castillos en el arenero que en hablar con el hombre que estaba justo fuera de su burbuja. Pero Alex venía siempre, lloviera o hiciera sol, a tiempo, sin excusas. Y lentamente, algo cambió. Lucas comenzó a entregarle palas de plástico. Comenzó a pedirle a Alex que leyera libros en voz alta. Un día, sin pensar, le cogió la mano a Alex mientras cruzaban la calle. Alex la agarró como si estuviera hecha de cristal, temiendo que soltarla pudiera destrozar algo precioso. Emily observaba todo con ojos cuidadosos y reservados. Ella no interfería, pero tampoco se relajaba. Siempre estaba presente, siempre atenta. La confianza, para ella, no era algo que pudiera reconstruirse con gestos. Tenía que ganarse con consistencia. Había pasado 3 años protegiendo a su hijo de la ausencia, de la decepción, del tipo de abandono que se graba en los niños y nunca se cura del todo. No iba a arriesgarlo de nuevo, ni siquiera si una parte de ella quería creer que Alex realmente había cambiado. Alex intentó, a su manera tranquila, demostrar que lo había hecho. Le escribió una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano, en papel grueso, del tipo que dejaba un peso al sostenerla. No fue larga, pero fue honesta. Escribió sobre el día en que ella le dijo que estaba embarazada, sobre el pánico que lo había consumido, cómo había sentido que las paredes se cerraban. Le contó cómo su propio padre no había sido más que una sombra, una voz detrás de una puerta golpeada, una fuente de miedo en lugar de amor. Confesó que había pensado que irse los protegería al niño, los mantendría a salvo de cualquier daño que él pudiera causar. Pero al hacerlo, había causado el mismo dolor que temía. Escribió que había pasado años convenciéndose de que había hecho lo correcto, pero ver a Lucas había destruido esa ilusión en segundos. Admitió que el éxito que había construido no significaba nada frente a lo que había perdido, y que cada día desde el aeropuerto lo había atormentado no solo el arrepentimiento, sino un deseo abrumador de hacerlo mejor, de ser mejor, no por sí mismo, sino por el niño con sus ojos y el corazón de ella. Dejó la carta en su buzón y la firmó, porque sabía que ella reconocería su letra. Ella nunca mencionó la carta en voz alta, pero algo en su comportamiento cambió después de eso. Comenzó a invitarlo a más salidas, un viaje al acuario, una tarde en el zoológico. Todavía público, todavía estructurado, pero había menos tensión en el aire. A veces incluso se reían juntos, recordando viejos momentos que se sentían como si pertenecieran a personas diferentes. No era calidez, todavía no, pero ya no era hielo. Lucas, ajeno a las capas de historia entre ellos, simplemente se adaptó. Los niños no miden el tiempo como lo hacen los adultos. Él no recordaba haber sido abandonado, porque nunca había sabido que había alguien a quien extrañar. Todo lo que sabía era que un hombre amable llamado Alex seguía apareciendo con voces tontas para los personajes de los libros y una disposición infinita a responder a su interminable flujo de preguntas. Sabía que Alex escuchaba, realmente escuchaba, cuando hablaba de dinosaurios o tormentas eléctricas, o por qué la luna seguía al coche por la noche. Sabía que cuando se caía y se raspaba la rodilla en el patio de recreo, Alex lo levantaba antes de que Emily pudiera siquiera llegar allí. Y sabía que cuando abrazaba a Alex, se sentía seguro.
Una tarde, mientras estaban sentados en un banco del parque, viendo a los patos reunirse cerca del agua, Lucas se subió al regazo de Alex sin decir palabra. No fue planeado ni provocado. Simplemente sucedió, tan natural como respirar. Alex se congeló por un momento. Luego envolvió sus brazos alrededor del niño pequeño y lo abrazó más fuerte de lo que creía atreverse. Emily, sentada a unos metros de distancia, no interrumpió. Solo observó, su expresión indescifrable, sus manos dobladas fuertemente en su regazo. Más tarde esa noche, Alex los acompañó a casa, como a veces hacía ahora. Cuando llegaron a su apartamento, Lucas estaba profundamente dormido en sus brazos. Alex la miró, no con expectación, sino con algo más tranquilo, esperanza sin presión. Ella dudó, luego asintió hacia la puerta. Él la siguió adentro. Ella acostó a Lucas suavemente en el sofá, cubriéndolo con una manta. Se quedaron en la cocina, el silencio espeso con palabras no dichas. «Leí tu carta», dijo ella finalmente. Él asintió. «Dije cada palabra en serio». «Lo sé», respondió ella. Ella lo miró de verdad, como si lo viera no como el hombre que una vez amó u odió, sino como el hombre que podría ser ahora. «Has cambiado». Él no respondió de inmediato. Luego, suavemente, dijo: «Lo estoy intentando. No espero nada de ti, Emily. No quiero reescribir el pasado. Solo quiero ser parte de su futuro». Ella miró sus manos, luego de vuelta a él. «Lo haremos paso a paso». Sintió que algo se aflojaba en su pecho, un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. Cuando se fue esa noche, ella no cerró la puerta inmediatamente. Se quedó allí por un momento, observándolo caminar por el pasillo, sus dedos descansando ligeramente en el marco de la puerta. Y aunque el espacio entre ellos todavía era amplio, ya no se sentía imposible. Algo había comenzado. No un borrón y cuenta nueva, no una reunión repentina, sino algo frágil y real. Un primer paso hacia la curación. Y para Alex, eso era más de lo que se había atrevido a pedir. La primera vez que Alex vio a Emily verdaderamente enojada, no fría, no reservada, sino abiertamente furiosa. Fue unos días después de una tarde lluviosa en que Lucas había tenido fiebre alta. Había sido inesperado. En un momento estaba riéndose en los columpios del parque, con las mejillas sonrosadas y lleno de energía. Y al siguiente, estaba temblando en el asiento trasero, su cabeza cayendo hacia un lado, su aliento cálido e irregular. Emily lo había manejado con la calma de alguien que lo había hecho antes. Medicina para la fiebre del gabinete, un paño fresco en su frente, una tranquila nana tarareada mientras se acostaba a su lado durante la noche. Alex también había estado allí, observando impotente desde una silla en la esquina, inseguro de dónde deberían estar sus manos o qué se le permitía hacer. Que se había ofrecido a ayudar, y ella había asentido cortésmente, pero él podía ver la tensión en sus hombros, la practicada independencia de alguien que ya no esperaba ayuda de nadie, especialmente de él. A la mañana siguiente, Lucas estaba mejor. Soñoliento pero sonriendo, su temperatura bajaba y el apetito regresaba. Emily parecía agotada pero aliviada. Aún así, cuando Alex se ofreció a llevar a Lucas por unas horas ese fin de semana, para darle tiempo para descansar, ella dudó. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz baja pero aguda. «¿Por qué estás aquí ahora, después de todo?».
No era la primera vez que le hacía una pregunta difícil, pero esta se sentía diferente. No era retórica. Ella realmente quería entender. No estaba tratando de atraparlo o castigarlo. Estaba tratando de protegerse de cometer el error de confiar en él de nuevo. Él tragó con dificultad, sabiendo que cualquier respuesta superficial solo profundizaría el daño. Se sentó frente a ella, en el borde del sofá, y por un momento no habló. Luego dijo, «Porque fui un cobarde, porque pensé que irme te estaba haciendo un favor, porque no sabía cómo quedarme, y porque odiaba la idea de convertirme en mi padre más de lo que quería convertirme en el tuyo». Emily lo miró con atención. Su silencio no era indiferencia, era una prueba, un espacio abierto donde las mentiras resonarían y la verdad temblaría. Alex continuó lenta y deliberadamente. Crecí con un hombre que creía que el miedo era la única forma de control. Nunca me abrazaron, nunca me dijeron, «Te quiero». Me dijeron que rindiera, que compitiera, que ganara, y cuando no lo hacía, me hacía sentir que no existía. Me prometí a mí mismo que nunca sería como él. Pensé que irme rompería el ciclo, pero ahora veo que solo creé uno nuevo. No lo golpeé, no grité, simplemente desaparecí. Y ese tipo de ausencia también deja cicatrices. La expresión de Emily se suavizó, pero solo ligeramente. Tú tenías una opción, Alex. Yo no. Lo sé, susurró, y cargaré con eso para siempre. Ella finalmente desvió la mirada hacia el pasillo donde los juguetes de Lucas estaban esparcidos por el suelo. Pequeños dinosaurios alineados en formación militar. Dibujos a crayón torpemente pegados a la pared. Había una vida aquí. Una real. Y durante años, ella había sido la arquitecta de cada centímetro de ella. No sabes lo difícil que fue, dijo. Traerlo a casa solo desde el hospital, todavía sangrando, todavía adolorida, y saber que no había nadie a quien llamar, nadie esperando. Lloré en el baño para que no me oyera. Le mentí sobre por qué no tenía un papá. Me tragué mi orgullo cada vez que veía a un padre sosteniendo a su hijo en el parque y me recordaba a mí misma que mi hijo merecía alegría, no amargura. Alex sintió que el suelo debajo de él se había inclinado. Había imaginado el dolor que causó en términos vagos, pero ahora tenía forma, detalle, peso. Quería decir algo, pero nada sería suficiente. Ella siguió hablando, su voz tranquila, pero cubierta de años de agotamiento. Y luego un día, de la nada, estás en el aeropuerto. Y de repente, el niño que crié sola tiene a un hombre con sus ojos mirándolo como si fuera una revelación. ¿Tienes alguna idea de lo surrealista que fue eso? ¿Lo cruel que se sintió? No, admitió. Pero quiero tenerla. Quiero entender lo que me perdí. Quiero saber las cosas que dolieron. Nunca volveré a poner excusas. No estoy aquí para borrar lo que pasó. Solo quiero ganarme las piezas que me permitas tener ahora. Emily lo miró durante un largo momento, el aire entre ellos lleno de todos los años que habían vivido separados. Luego hizo la pregunta que había vivido en su corazón durante más tiempo. ¿Lo amas? Alex no dudó. Más que a nada, más de lo que nunca pensé que podría amar a alguien, y todavía estoy aprendiendo a mostrarlo de la manera correcta. Pero estoy aquí. No me iré de nuevo. Su aliento se cortó ligeramente ante sus palabras. Ella asintió lentamente, como si se diera permiso para creerlas. Después de esa conversación, algo cambió entre ellos. Emily seguía siendo cautelosa, todavía reservada.
pero le permitió más espacio. Le permitió ayudar con pequeñas rutinas, cepillar los dientes de Lucas, empacar su mochila escolar, leer cuentos antes de dormir. Lucas comenzó a preguntar si Alex podía venir a su cumpleaños, si Alex podía llevarlo al zoológico, si Alex podía quedarse por solo 5 minutos más. Emily no lo corrigió. Ella no lo llamó papá, pero tampoco dijo que no. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá doblando la ropa, Lucas dormido en la habitación contigua, Emily se giró hacia Alex y dijo en voz baja: «Te has convertido en parte de su vida. No pensé que diría eso nunca. Todavía no sé lo que significa exactamente, pero sonríe diferente cuando estás cerca. No es que fuera infeliz antes, simplemente parece más completo». Alex tragó la emoción que se elevaba en su garganta. No quería llorar. Ni aquí, ni ahora. Pero sus palabras tocaron algo crudo en él. «No los merezco a ninguno de los dos», dijo, «pero quiero seguir mereciéndolos de todos modos». Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el suave zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, las tranquilas respiraciones de un niño dormido en la habitación contigua. Y aunque el pasado todavía se cernía como una sombra, y las heridas entre ellos estaban lejos de sanar por completo, el espacio en el que se sentaron ya no estaba lleno de silencio y culpa. Estaba lleno del peso de la verdad ganada con esfuerzo, y la frágil y parpadeante luz de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar: esperanza. Para cuando llegó el otoño, las hojas se volvieron doradas y el aire llevaba los primeros susurros del frío que se avecinaba. Algo tácito había cambiado en el ritmo de sus vidas. No fue repentino, ni dramático. No hubo declaraciones, ni líneas cruzadas con intención ruidosa. Fue más tranquilo que eso. Al igual que la forma en que una sombra se estira sobre una pared mientras el sol se pone lentamente, la presencia de Alex en la vida de Lucas había pasado de ocasional a esperada, de tolerada a bienvenida, y finalmente, algo muy cercano a lo esencial. Lucas, que una vez se había aferrado fuertemente a la mano de Emily cada vez que se acercaba un extraño, ahora corría por delante de ellos en el parque, comprobando siempre si Alex lo seguía. Se daba la vuelta a mitad de la carrera. Sus ojos azules se iluminaban al ver que sí, Alex todavía estaba allí, todavía sonriendo, todavía extendiendo los brazos. Se había convertido en alguien a quien Lucas buscaba entre la multitud, alguien por quien preguntaba en el desayuno, alguien cuya ausencia provocaba un ceño fruncido y cuya voz en el teléfono traía alegría instantánea. Cuando Emily lo acostaba por la noche, a veces susurraba: «¿Puede venir Alex mañana?», y ella se encontraba diciendo que sí más a menudo que no. Emily también notó todos los pequeños cambios. La forma en que Lucas hablaba de manera diferente cerca de Alex, con cierta confianza que ella no había visto antes. La forma en que parecía caminar más erguido, más orgulloso, como si tener a Alex en su vida respondiera a una pregunta que no había sabido que estaba haciendo. Y luego estaban las cosas que Alex mismo hacía, la forma en que aparecía no solo cuando era conveniente, sino cuando era difícil. Se sentaba en las reuniones de padres y maestros con tranquila humildad. Ayudaba a Lucas a practicar a escribir su nombre, guiando pacientemente sus pequeños dedos, incluso cuando el niño se frustraba y garabateaba por todo el papel. No se jactaba ni pretendía tener todas las respuestas. Simplemente se quedaba. Y sin embargo,
A pesar de todo esto, Emily todavía llevaba su cautela como una armadura. Ella había dado demasiado una vez, demasiado fácilmente, y lo había pagado con silencio y abandono. No quería repetir ese error, pero incluso la armadura se desgasta bajo el calor, y lentamente, imperceptiblemente, ella comenzó a ablandarse. Comenzó con pequeñas cosas, una invitación a quedarse a cenar, una risa compartida por la lógica imposible de Lucas, la forma en que su mano rozaba la de él y no se retiraba tan rápido como antes. Todavía no era confianza, pero era algo parecido a creer, la semilla de la posibilidad abriéndose paso a través de las grietas en la tierra. Una tarde a finales de octubre, llevaron a Lucas a un festival de otoño local. Las calles estaban bordeadas de calabazas talladas brillantes, puestos que vendían sidra de manzana y maíz de caramelo, y niños corriendo con disfraces que los hacían tropezar con sus propios pies. Lucas estaba vestido como un pequeño astronauta, su casco un poco demasiado grande y deslizándose constantemente sobre sus ojos. Alex había elegido el disfraz semanas antes, recordando una conversación sobre cohetes que Lucas había comenzado y nunca había terminado del todo. Cuando llegaron al festival, Lucas les tomó ambas manos y los empujó hacia adelante con la energía urgente que solo los niños poseen, insistiendo en que probaran todos los juegos, todas las atracciones, todos los puestos. A medida que avanzaba la noche, Emily observó a Alex con creciente conciencia. No solo estaba interpretando un papel, no estaba apareciendo por culpa o presión u obligación. Estaba totalmente presente, riendo cuando Lucas reía, agachándose para atarle los cordones de los zapatos, dejando que el niño se subiera a sus hombros sin dudarlo. No había orgullo en ello, ni actuación. Solo amor. Amor real, simple, poderoso. Y eso, más que nada, la asustó, porque significaba que esto podría ser real. Y las cosas reales podían romperse. Más tarde esa noche, después de que Lucas se había quedado dormido en el asiento trasero del coche, sus dedos pegajosos aún agarrando una bolsa de dulces, Emily y Alex se quedaron de pie frente a su apartamento en el aire fresco de la noche. Ella dudó antes de hablar, su aliento formando nubes entre ellos. «Te llamó, papi, esta noche», dijo en voz baja, sin mirarlo. Los ojos de Alex se abrieron. «Lo escuché», susurró. No estaba seguro de si lo había imaginado. «No lo hiciste», dijo ella. «Ha estado haciendo preguntas sobre dónde vives, si tenías una mamá y un papá, si siempre estarás cerca». «¿Y qué dices?», preguntó él suavemente. «Le digo la verdad, que te preocupas por él, que estamos resolviendo las cosas, pero es un niño. Escucha lo que quiere escuchar». «No quiero decepcionarlo», dijo Alex. «Ni a ti». «Lo sé», respondió ella, finalmente encontrando sus ojos. «Por eso esto me asusta». Él se acercó, sin invadir, solo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir la calidez de su sinceridad. «Yo también estoy asustado, todos los días, pero no de estar aquí. Tengo miedo de hacerlo mal, de no saber cómo arreglar lo que rompí, de no ser suficiente para él». «Ya lo eres», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con las palabras. «Tal vez no perfecto, tal vez todavía no, pero eres más de lo que él nunca tuvo, más de lo que pensé que él llegaría a tener». Se quedaron en silencio durante un largo momento, la farola de arriba proyectando un resplandor dorado que hacía que el momento se sintiera suspendido en el tiempo.
Alex se metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño llavero. Tenía forma de cohete, plateado y simple, con un diminuto grabado que decía, «Hasta la luna y vuelta». «Lo vi en el festival», dijo. «Iba a dárselo a él, pero creo que quiero que lo guardes tú. Por ahora». Emily tomó el llavero y lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo el metal calentarse contra su piel. Era una cosa tan pequeña, pero llevaba peso, el tipo de peso que se acumula con el tiempo, con presencia, con esfuerzo, con amor. Cuando Alex se giró para irse, ella no lo detuvo, pero tampoco cerró la puerta de inmediato. Se quedó allí por un rato, con el llavero aún en la mano, pensando en todo lo que habían pasado para llegar a este lugar extraño e incierto. Todavía había tanto que no sabían, tanto dolor que aún no se había dicho en voz alta. Pero por primera vez se permitió imaginar cómo se vería, algún día, tenerlo a él de verdad. Y adentro, Lucas dormía con la confianza fácil y abierta de un niño que se sentía seguro. El día del cuarto cumpleaños de Lucas llegó con la luz dorada de principios de primavera, calentando las aceras e iluminando las cortinas del apartamento de Emily. El aire era fresco, pero llevaba una promesa de renovación. Esa suave temporada intermedia, donde el invierno ha suavizado su agarre y todo comienza a florecer de nuevo. Emily se había quedado despierta hasta tarde la noche anterior, colgando decoraciones y glaseando magdalenas, mientras Lucas dormía plácidamente en la habitación contigua. Había una esperanza tranquila y tácita en su pecho, una con la que no sabía muy bien qué hacer. Este cumpleaños se sentía diferente, no solo porque Lucas era un año mayor, sino porque por primera vez, ella no era la única que lo planeaba. Alex se había ofrecido a ayudar, y no de una manera pasiva y distante, sino activa y de todo corazón. Había aparecido con los brazos llenos de suministros, globos arrastrándose detrás de él, un regalo con temática de dinosaurios envuelto en papel que Lucas luego rompería con alegría salvaje. Incluso había horneado un pastel, ligeramente torcido y glaseado de manera desigual, pero hecho con un esfuerzo tan honesto que Emily no pudo evitar sonreír cuando lo vio. Él estaba nervioso por eso, preocupado de que Lucas notara las imperfecciones, pero cuando el niño lo vio esa mañana, sus ojos se iluminaron como si hubiera sido hecho por arte de magia. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, y Alex asintió tímidamente. Lucas aplaudió y lo declaró el mejor pastel del mundo entero. Y Alex casi llora. Los invitados llegaron lentamente, algunos niños del vecindario del preescolar, la pareja de ancianos de arriba, que se habían convertido en abuelos, y algunos padres, con los que Emily se había acercado a través de charlas en el parque y tazas de café compartidas durante la recogida en la escuela. La sala de estar estaba llena de risas, el sonido de pequeños pies y el caos de los juegos de fiesta. Había algo profundamente conmovedor en ver a Lucas radiante de felicidad, rodeado de gente que se preocupaba, ya no refugiado en el círculo estrecho y solitario que Emily había mantenido a su alrededor durante tanto tiempo. Durante toda la fiesta, Alex permaneció cerca pero nunca autoritario. Ayudó a organizar juegos, ató sombreros de fiesta, repartió cajas de zumo y vigiló a los niños con sorprendente facilidad. Cada vez que Lucas lo buscaba, él estaba allí, y Emily, observándolo todo desde la cocina, con los brazos cruzados y el corazón cautelosamente lleno, comenzó a sentir que las últimas capas de duda comenzaban a desprenderse.
No porque todo fuera perfecto, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque lo que veía delante de ella era real. Más tarde, después de que los invitados se habían ido y el apartamento se había tranquilizado, se sentaron todos juntos en el suelo rodeados de papel de regalo roto y magdalenas a medio comer. Lucas se acurrucó entre ellos, la energía del día finalmente dando paso a la somnolencia. Apoyó la cabeza en el regazo de Emily, un brazo extendiéndose para agarrar la mano de Alex. Era un gesto tan simple, tan instintivo, y sin embargo, envió un escalofrío por la espalda de Alex. Miró a Emily, con la garganta apretada. «Nunca he tenido un día como este», dijo en voz baja. «Ni de niño, ni de adulto. Solo esto, alegría, familia. No sabía lo que se sentía hasta hoy». Emily pasó sus dedos suavemente por el pelo de Lucas. «Tú ayudaste a hacer este día», dijo, su voz más suave de lo que él la había escuchado nunca. «Estaba feliz porque tú eras parte de ello». Alex dudó. Luego dijo, «Hay algo que he querido decir, algo que he estado esperando el momento adecuado para preguntar». Ella lo miró, cautelosa pero abierta. «Sé que no tengo derecho a esperar nada», comenzó. «Sé que te fallé. Sé que no estuve allí cuando más importaba, pero estoy aquí ahora, y quiero seguir estando aquí, no solo por Lucas, por ti también. Los amo a ambos, y quiero una vida contigo, no solo visitas y días de parque. Quiero mañanas de verdad, con tostadas quemadas y autobuses perdidos y risas y discusiones, y todo lo demás. Quiero estar a tu lado, no a la sombra del hombre que fui, sino como el hombre en el que todavía me estoy convirtiendo». Emily no respondió de inmediato. Sus ojos estaban brillantes, su expresión indescifrable. Miró a Lucas, que ahora estaba dormido, su respiración uniforme y pacífica, una mano todavía envuelta fuertemente alrededor de la de Alex. Metió la mano en el cajón cercano y sacó algo pequeño, un llavero plateado con forma de cohete, el que Alex le había dado meses atrás en el festival de otoño. Lo había guardado, todo este tiempo, escondido pero nunca olvidado. Se lo tendió. «Todavía pregunta por la luna a veces», dijo. «Me dice que irá allí algún día y nos llevará con él. Creo que tú plantaste esa idea». «Espero haberlo hecho», susurró Alex. Emily colocó el llavero en su mano. «Te creo, Alex. Lo hago. No porque dijiste las palabras correctas, porque te presentaste. Una y otra vez, incluso cuando te empujé, incluso cuando tenías miedo. Te ganaste este momento». Se inclinó lentamente y lo besó. No desesperada, no dudosa, sino con la tranquila certeza de alguien que había esperado mucho tiempo para sentirse segura de nuevo. Fue un beso que sabía a perdón, a comienzos, a confianza redescubierta a través de meses de verdad pequeña y consistente. Cuando se separó, lo miró a los ojos y dijo, «Vayamos a la luna y vuelta, juntos». Y en ese momento, Alex se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No poder, no dinero, no control, sino esto. Una mano en la suya, un niño dormido entre ellos, una mujer a su lado que tenía todas las razones para irse y en su lugar eligió creer. Una familia. Y todo comenzó con un par de ojos que una vez vio en un aeropuerto, ojos que coincidían con los suyos, pero que pertenecían a alguien mucho mejor de lo que él había sido nunca. Alguien que le había enseñado cómo era realmente el amor, no con palabras, sino con presencia. A partir de ese día,
nunca se fue de nuevo.